Ya muchachos, vamos a resolver lo que son las prácticas guiadas, que es el ejemplo completo de lo que es el desarrollo de una aplicación con interfaz gráfica en Java. Bueno, lo que es la semana 5, la práctica guiada de Java nos permite trabajar ahora desarrollando una interfaz gráfica en base a componentes swing, botones, con cuadros de texto, que es más parecido a las interfaces de escritorio que lo que hemos estado desarrollando que ha sido a nivel de consola. Vamos a crear un proyecto nuevo, de la misma manera que trabajamos con los proyectos normales. Y vamos a comenzar generando un proyecto nuevo, Java Application, ejemplo, interfaz gráfica. Y vamos a construir el main. Para trabajar con nuestra interfaz, lo que vamos a hacer es primero agregar un contenedor. Y ese contenedor va a ser un JFrame. El JFrame, que hace un formulario, que se va a llamar JFrame trabajadores. Va a ser el que nos va a servir a nosotros para poder mostrar toda la información. Si nosotros llegamos y ejecutamos eso, no va a pasar nada, porque tenemos el main, que es nuestra clase principal, y el trabajadores, que es el contenedor. Por lo tanto, tenemos que unirlo declarando el objeto, que le vamos a llamar JFrame, igual a new JFrame trabajador. Y una vez que tenemos el objeto, lo hacemos visible usando el comando setVisible true. Ahora nos va a aparecer nuestra ventana, y que obviamente no tiene nada. Pero esa ventana va a ser la que va a contener nuestra aplicación. Por lo tanto, vamos a tener el main, que va a ser el programa que igual se ejecuta primero. Y dentro del main vamos a instanciar el objeto panel de trabajadores, JF trabajadores, y lo vamos a dejar visible. En el frame tenemos dos vistas, lo que es fuente y lo que es diseño. Entonces acá arriba nosotros podemos cambiar entre fuente y diseño. El diseño es donde nosotros vamos a generar nuestra aplicación. Al lado derecho vamos a tener los controles. En la ventana que dice paleta tenemos todos los controles que nosotros podemos arrastrar hacia nuestra aplicación para crear el diseño de la interfaz. Acá nos piden trabajar con una clase trabajador. Vamos a crear la clase trabajador que tiene esos atributos: un ID, un nombre, dirección, teléfono y sueldo. Entonces, al formulario le vamos a agregar un label que se llama ingreso de funcionarios. Y vamos a crear la clase trabajador, que es un Java class, igual que las clases que hemos creado hasta ahora. Acá tenemos que realizar el mismo proceso. Declaramos el ID, string el nombre, string la dirección, string el teléfono y integer el sueldo. Una vez que tenemos definidos los atributos, hacemos los constructores. Con control espacio sale el menú, constructor vacío, constructor con parámetros, y finalmente usamos refactor para encapsular los campos y hacemos los get y los set. Y ahí tenemos la clase de trabajador completa. Definimos los atributos, los constructores y los get y los set. Luego, una vez que tenemos definido ya la clase funcionario, tenemos que diseñar nuestro formulario.
y que va a ser de esa forma. Vamos a tener los labels, que son para poner información. Son 5. ID. Nombre. Dirección. Teléfono. Y sueldo. Entonces ahí tenemos los distintos atributos que vamos a usar. Al lado derecho, perdón, al lado izquierdo tenemos el inspector con los elementos que están en nuestro formulario. Y tenemos los labels que estamos utilizando. Siempre es bueno cambiarle los nombres a las variables que vienen por defecto. JLabel 1, JLabel 3 no nos dice nada. Por lo tanto, botón derecho, cambiar el nombre de la variable y se mantiene normalmente las iniciales del control. Por ejemplo, podemos usar LB por label, título. Y ese va a ser el título. Ese va a ser LB ID. LB nombre. LB dirección. LB teléfono. Y finalmente LB sueldo. Entonces ahí tenemos ya, si revisamos acá, vamos a tener los elementos ya mejor identificados. Cada uno con el elemento que, ahí está mal escrito, ID, es LB. LB-ID. Y lo mismo vamos a hacer con los cuadros de texto. Entonces para los cuadros de texto vamos a usar los text field. Y de la misma manera vamos a cambiarle los nombres. JT, ID, JT nombre, JT dirección, JT teléfono, JT sueldo. Y necesitamos dos botones, uno guardar y uno limpiar. Botón guardar. Cambiamos el texto. Guardar. Limpiar. PT limpiar. Entonces siempre es importante que cambien el nombre de las variables por algo que sea fácil de identificar.
Una vez que tengamos ya la interfaz definida, vamos a programar el botón limpiar. Por lo tanto, con el botón derecho, eventos, acción y action perform. Eventos, acción, action performer. Y aquí vamos a escribir el código. Si nosotros queremos limpiar los atributos, tenemos que usar cada uno de los controladores. This.jt, porque son texto, y ahí vamos a tener al tiro los que queremos manejar. jtnombre.setText y vacío. Ahí estamos limpiando el texto. Tenemos que limpiar el JTID, el JT dirección, el JT teléfono y el JT sueldo. Ahora, es importante en lo posible no dejar el código desparramado dentro de los botones y hacer todo lo más compacto posible. Por lo tanto, nosotros podríamos a la misma clase de trabajadores hacerle un método public void limpiar campos, y el método limpiar campos es el que se va a encargar de borrar las cosas. Entonces, en vez de dejar esto suelto en el botón, sacamos esto de acá y acá ya vamos a limpiar campos. Es mucho más ordenado que ustedes definan los métodos que pueden estar dentro de una clase a que tengan que estar escribiendo el código dentro de los botones. Entonces ahí deberíamos tener el funcionamiento para poder limpiar los campos. Entonces ahí nos aparece el formulario, como lo definimos, apretamos el botón limpiar y se borran los elementos. Acá, si se fijan, JTextField del 1 al 5, no sabemos a cuál nos estamos refiriendo. Acá, como hay que limpiar todo, en realidad da lo mismo. Pero es importante que nombremos los controles con variables mnemotécnicas que nosotros podamos reconocer fácilmente. Luego vamos a programar el botón guardar. Dice acá lo que haremos será definir una variable de tipo trabajador como variable de la clase. Y luego creamos una nueva instancia del trabajador y lo agregamos a la array list. Por lo tanto, vamos a crear en la misma clase un objeto que va a ser de tipo array list. Le vamos a llamar lista trabajadores. Igual a new array list. Ahora, automáticamente se agregan las dependencias. Si es que no se agrega automático, lo pueden agregar manual o pueden usar fuente fix import para agregar el import. Y este array list no lo vamos a hacer genérico, sino que lo vamos a hacer solo de trabajadores. Por lo tanto, va a ser un listado de elementos que va a poder almacenar solamente trabajadores en este caso. Volvemos al diseño. Cuando vayamos a guardar, evento, acción, action perform, tenemos que recuperar la información desde los cuadros de texto. Por lo tanto, toda la información que nosotros saquemos de los cuadros de texto van a ser string. Si nosotros necesitamos usar enteros, tenemos que hacer la transformación correspondiente. Entonces, bueno, voy a usar un try catch. Vamos a utilizar sacar la información, un ID, y tenemos que sacar, si nosotros sacamos la información directo desde
cuadro de texto sería this.jtid.getText. Yo no puedo sacarla directamente porque el getText es un string y me dice que requiere un entero, porque el ID nosotros lo estamos almacenando como entero. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es transformarlo. Integer.parseInt y le pasamos el string. Ese string yo lo estoy transformando a un entero. Obviamente, para que esto funcione, lo que yo ingreso tiene que ser un número. Todavía no vamos a hacer validación. Luego, el nombre, jtnombre.getText. La dirección, el teléfono, jtdirección, jtteléfono. Y para el sueldo también tenemos que hacer la transformación. jtsueldo. Entonces ahí sacamos la información desde el formulario, desde cada uno de los cuadros de texto. Sacamos la información, los que son enteros los transformamos a enteros y los que son string los sacamos directo. Una vez que tenemos la información guardada, tenemos que crear el objeto trabajador. Trabajador t igual a new trabajador. Y le pasamos todos los parámetros: el nombre, el ID, la dirección, el teléfono y el sueldo. Ahí vamos a poder crear un trabajador nuevo. Si es que creamos el trabajador nuevo, una vez que ya tenemos el trabajador, lo agregamos al listado. Lista trabajadores, add, y agregamos el trabajador. Y una vez que está agregado el trabajador, mostramos por pantalla de que está OK. Por lo tanto, vamos a agregar al mismo listado un label que va a ser de información. A ese label le vamos a llamar label info, lb info. Y en ese lb info, información, en ese lb info vamos a mostrar la información. Por lo tanto, podríamos hacer directamente this.lbinfo.sectext funcionario ingresado. Si es que ocurre algún error de ingreso. Ejecutamos. Si yo llego y trato de guardar acá, me va a salir error de ingreso. ¿Por qué? Porque el ID tiene que ser numérico y el sueldo tiene que ser numérico. Si es que los dos son numéricos, funcionario ingresado. Y ahí va a quedar ingresado el funcionario. Puedo ingresar todas las veces que quiera hasta que cometa algún error. Error de ingreso. Y acá obviamente no estamos mostrando los funcionarios ni nada, pero estamos asumiendo que están quedando ingresados en el listado. ¿Qué podríamos hacer? Algunas cosas de diseño o de mejora de interfaz. Por ejemplo, cuando carga el formulario, que no aparezcan esos nombres ahí y que tampoco aparezca JLabel. Entonces lo que podríamos hacer es a la misma clase, por ejemplo, le podríamos agregar un método public void
inicializar, por ejemplo. Y inicializar nosotros queremos que limpie campos, por ejemplo. Al limpiar campos podemos borrar también el label, el info, sectext. Y llamamos a inicializar en el mail. Antes de hacer el formulario visible, jb.inicializar. Lo inicializamos como nosotros queramos y después lo hacemos visible. Entonces cuando parta ya va a aparecer con los cuadros limpios y sin la información. Si tratamos de guardar, error de ingreso. Podemos mostrar cambiar, por ejemplo, en vez de estar cambiando el texto manualmente, o cuando guardamos un funcionario, si guardamos un funcionario, guardar que el funcionario quede ingresado y podemos querer borrar el formulario para que quede limpio para el siguiente ingreso. Entonces, funcionario ingresado y además limpiamos. Entonces, limpiar campos y mostramos funcionario ingresado. Borra los campos y nos avisa que se ingresó. Y hasta ahí es la primera parte de la práctica. Luego nos piden hacerle algunas mejoras. En el ejercicio propuesto nos dicen agregar un botón cerrar que se encargue de cerrar el formulario. Por lo tanto, volvemos al diseño, agregamos un tercer botón. Botón cerrar. Le cambiamos el nombre. Vamos a salir. Y lo mismo, le asignamos un evento. Y el evento lo único que hace es cerrar la aplicación. This.dispose. Eso lo que hace es cerrar la aplicación. Sí. Sí. Entonces el botón salir cierra la aplicación. Después dice un proceso de validación que impide agregar un trabajador cuando alguno de los campos de texto está en blanco. Por lo tanto, el botón guardar que tenemos el botón guardar, tenemos que validar estos atributos si es que alguno está en blanco. Si es que el ID o el sueldo está en blanco, se va a salir al error de ingreso. Por lo tanto, lo que podemos hacer es guardarlo en string primero y empezar a ver los distintos errores que nos podría suceder. Si es que alguno de los mensajes, si es que alguno de los elementos contiene un error, por ejemplo, si es que el entero está en blanco, no me lo va a poder transformar a un ID, por lo tanto se va a fallar esa transformación. Voy a hacer eso después. Vamos a definir todos como string primero, ID, ID str para diferenciarlo del ID normal, y string sueldo str igual a jt sueldo.getText. Entonces tenemos todos los strings de pantalla. Vamos a definir, por ejemplo, una variable boolean error ingreso
vacío y la vamos a definir como falso. Entonces lo que preguntamos es si es que hay alguno de esos vacíos. Si el ID str, cuando nosotros comparamos texto, bueno, lo que uno primero haría sería eso, si es que eso es igual a vacío. Y si es que está vacío, error ingreso vacío igual a true. Pero ¿qué problema tiene eso? Que estoy comparando un string, que es un objeto, usando un comparador igual, que es para clases primitivas. Por lo tanto, tenemos que hacer algún cambio. Nos sugiere que cambiemos con un equals. Entonces nos cambia el código a vacío.equals y dstr. Esa es la forma correcta de comparar strings, con el equals. Y no con el comparador igual. Porque el igual es para objetos o para tipo de dato primitivo. Y el string es un objeto. Si fuera un int, está bien. Porque el integer es primitivo, el int. Pero el string es un objeto. Entonces lo mismo, tenemos que hacer esto con el nombre, con la dirección, con el teléfono y con el sueldo. Si es que alguno de esos está vacío, vamos a cambiar error ingreso vacío a true. Y después preguntamos si eso está en verdadero. Si es que se ingresó vacío, voy a cambiar agregarle otro método, public void mostrar mensaje. Y el mostrar mensaje lo que va a hacer es cambiar el this.labelInfo.setText el mensaje. Entonces, en vez de estar nosotros escribiendo en el info, usamos mostrar mensaje. Entonces, si es que está el ingreso vacío, vamos a mostrar mensaje. Debe ingresar todos los campos. Y como hubo un error, retornamos. Entonces lo único que hacemos es mostramos todos los campos y retornamos. Si es que ya estaban, si es que no estaban vacíos, vamos a transformar los ID a entero. ID es igual a integer.parseInt y dstr. Bueno, y acá lo vamos a dejar igual sueldo str. Después va a tratar de transformar esos valores. Si es que falla esa transformación, va a caer al cache. Entonces podemos mandar los mensajes directamente acá. Y mostrar mensaje. ID y sueldo deben ser numéricos. Si es que logro hacer la transformación correcta, voy a poder crear el trabajador, agregarlo, borrar los campos y mostrar el mensaje. Entonces, en el diseño, a este le podemos agregar, bueno, le podemos editar las propiedades. Por ejemplo, le podemos poner un color de fondo. Y letras blancas. Un poco más grande.
Para que se vea el color de fondo hay que cambiarle un atributo que dice opaco. Ese, hay que tiquearle ese y ahí se ve el color de fondo. Se ve medio rosado, así que lo vamos a poner rojo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, alguna pequeña modificación. Podemos cambiarle dentro de las propiedades un montón de elementos, los bordes, por ejemplo, con una línea de borde, con bordes redondeados, que sean más anchos. Los colores, el margen, no sé si se puede cambiar, que tenga más espacio. ¿Cómo se lo va a poner un título acá? Al frame. Entonces, por ejemplo, ahí no está apareciendo el elemento. Lo que podemos hacer es hacerlo invisible la primera vez que se cargue, para que no se vea. Entonces, limpiar, en vez de cambiarle el texto, lo hacemos visible falso. Entonces ahí parte por defecto. Si pongo guardar, directo, no hace nada, se quedó pegado. ¿Por qué no está funcionando el botón? Ah, cuando muestra el mensaje tenemos que hacerlo visible y mostrarlo. Porque está mostrando el mensaje, mostrar el mensaje. This.lvinfo.setVisible true. Entonces así, aparece el mensaje, debe ingresar todos los campos. Limpiamos y desaparece el mensaje. Eso es porque están los campos vacíos. Si es que dejamos algún campo sin llenar, nos va a pedir que ingresemos todos los campos. Si es que ingresamos todos los campos y hay algún error de ingreso, el ID y el sueldo deben ser numéricos. Nos está pidiendo el ID y el sueldo. Si ingresamos todo bien, funcionario ingresado. Y ahí se borran los campos para que quede el funcionario ingresado. Limpiar, desaparece también el mensaje y salir. Luego dice, agrega un campo llamado región, el cual contendrá una lista desplegable con los valores de las regiones de Chile. Modifica la clase trabajador para poder guardar la región. Nos devolvemos a la vista de diseño. Bajamos un poco. Y vamos a agregar al otro cuadro de texto y otro. Perdón, la región no es cuadro de texto. Región. La región es un combo box o lista desplegable. La buscan como combo box. Y dentro de las propiedades del combo box, properties, en el model,
están todos los elementos que aparecen. Entonces en el model aparecen los ítems. Y acá tenemos que poner región 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora somos 15 regiones. Región 3, región 4, región 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la 13 es la metropolitana, 14 y 15. Entonces una vez que agregamos eso al model, esos elementos aparecen en la región. Y lo otro que siempre es bueno agregar, una al principio por defecto para que no aparezca seleccionada una región, para evitar que se quede ese ahí y empiece a agregar puros elementos de la región 1. Por lo tanto, dentro del model, nos devolvemos al model. Al principio ponemos seleccione una región. Entonces ahora, por defecto va a ser seleccione una región. Y nosotros tenemos que explícitamente seleccionar una. Pero también se podría seleccionar eso, ¿no? Seleccionar una región. Claro, se podría seleccionar eso, pero es lo mismo que los campos vacíos. Si es que yo guardo ahí, debería detectar eso como que está vacío. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos devolvemos a nuestra validación. En vez de sacar el sueldo para ver si es que está vacío, o sea, perdón, de la región, preguntamos por el que está seleccionado. No le he cambiado el nombre al objeto. En vez de combo box, le vamos a llamar cb combo box regiones. Entonces, si combo box regiones.get selected index es igual a 0, significa que el que está marcado es el 0, el primero, marcamos ingreso vacío igual a true. Si es que está seleccionado el primero, si es que está seleccionado cualquier otro, significa que lo cambié. Entonces ahí nos debería detectar eso como error. Obviamente si es que no hay nada, nos va a mostrar el error. Si es que yo agrego todos, menos la región, sigue mostrando el error que tenemos que ingresar todos los campos, porque no he marcado ninguna región. Cuando marque una región, ahí va a ingresar el funcionario bien. Entonces con el selected index detectamos que no hemos cambiado nada en las regiones. Luego tenemos que agregar esa región al trabajador. Por lo tanto, vamos al trabajador, agregamos string región. Modificamos el constructor. Lo podemos borrar y crear automáticamente de nuevo, o lo podemos escribir, editar y agregar la región. Y agregamos el refactor para encapsular el que nos faltan, que sería la región. Get región y set región. Ahí quedó modificado el trabajador, por lo tanto ahora nuestra clase nos sale un error en el trabajador porque nos está pidiendo la región y nosotros no la habíamos ingresado. Entonces al final le agregamos región y región lo sacamos de acá. Región igual a combobox regiones get selected item. Ahora, el index me da el número del que está seleccionado, 0, 1, 2, 3, 4. El ítem me da el texto que está seleccionado. Y ese texto es un objeto, por lo tanto, como yo lo necesito como un string,
tengo que transformarlo en string o castearlo. String y región. Ahí de la región saco el que está seleccionado, lo transformo en string y lo guardo en la variable región. Y luego lo paso al constructor. Entonces ahí nos queda el atributo nuevo que es la región. Y para la validación, para impedir que agregar un nuevo trabajador, cuando el ID del trabajador se repita, tenemos que recorrer el listado. Por lo tanto, tenemos en el ingreso nuevamente, vamos a validar que no esté vacío, vamos a validar que se pueda transformar todo, y si está todo ok, tenemos que, vamos a hacer un método public que entregue un boolean y le podemos poner validar ID o y validar ID. Entonces validar ID va a recibir el ID y lo va a validar. Mientras tanto, le voy a poner que retorne verdadero. Por lo tanto, ¿cómo vamos a, una vez que tenemos que está todo bien, usamos el validar ID y si es que el ID da falso, o al revés, si es que el ID da verdadero, podemos crear trabajador, creamos el trabajador, agregamos los campos y terminamos. Mensaje. Si es que no, mostrar mensaje ID no válido, porque ya está ocupado. ¿Cómo hacemos la validación? Validar ID. Tenemos que recorrer el listado. El for nos permite, bueno, si nosotros hacemos control enter, tiene un montón de formas de utilizar el ciclo for. El que nos interesa a nosotros es la colección, porque tenemos ya un listado. Por lo tanto, automáticamente nos asume el listado que vamos a usar, que es la lista de trabajadores. Entonces, trabajador, el objeto trabajador, dos puntos, y el listado de dónde va a sacar ese objeto. Nuestro listado se llama lista trabajadores. Por lo tanto, voy a poner T. Para cada trabajador tenemos que preguntar si trabajador.getID es igual al ID que viene por parámetro. Si es que es igual, retornamos falso, porque ya está siendo utilizado el ID. Entonces, pesco el ID, lo comparo con cada uno de los trabajadores. Si el ID del trabajador es igual al ID que estoy tratando de ingresar, retorno falso. Por lo tanto, no voy a tener permiso para ingresar. Me va a salir eso falso. Me voy a saltar todo el if y voy a mostrar el mensaje ID no válido. Probemos. Vamos a ingresar el ID 1. Guardar, funcionario ingresado. ID 2. Mira, ahí tenemos un detalle. El limpiar no está limpiando la región. Sigue estando en la última región seleccionada. Entonces ahí la vamos a corregir y vamos a cambiar eso. ID 2. ID sueldo debe ser numérico. Funcionario ingresado. Si trato de ingresar nuevamente el ID 1, ID no válido, porque ya está ingresado. Si es que este le cambio y le pongo 2, también ID no válido. Si le pongo 3, funcionario ingresado. Ahí dejo ingresar bien. Vamos a corregir el limpiar que borre la región. Entonces nos devolvemos nuevamente al método limpiar. Por eso es que es bueno tener un método, porque si no, en todos los lados donde ocupamos el limpiar tendríamos que estar agregando esa misma línea. Y acá decimos this.combobox regiones .set selected index y 0. Ahí marcamos el 0 por defecto. Entonces vamos a probar ese código.
me cambio una región, podemos limpiar y automáticamente vuelve al estado original. Y ahí tendríamos el cuarto requisito, que era la validación para impedir que el ID se repita. La continuación del ejercicio, seguimos con el mismo formato y vamos a agregar algunas cosas. Primero estamos agregando un botón buscar y un botón borrar al lado del ID. Entonces nos vamos de nuevo a la ventana de diseño, donde está el ID, que lo vamos a hacer más pequeño. Y vamos a agregar un botón buscar. Y borrar. Entonces, J.1, J.2, le vamos a cambiar el nombre. Esto es botón buscar, botón borrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos ahora a poder ingresar un ID, apretar el botón buscar y que se cargue automáticamente la información del usuario, en este caso del funcionario. Entonces en el botón buscar agregamos el evento y vamos a hacer el mismo proceso de validación. Vamos a sacar el ID como un string desde el jtid.getText. Sacamos el ID, primero revisamos que no esté vacío. Sí, ID, no es IN, es ID. Si el ID string es igual a vacío, recuerden que eso se lo cambia a equals. Mostrar mensaje. Y sería debe ingresar un ID. Si es que está vacío, mostramos el mensaje y terminamos. No hay nada que hacer. Si es que el ID no está vacío, tratamos de hacer la transformación. Y ocupamos lo mismo que tenemos acá. Tratamos de transformar el ID a un número. Y si es que falla, mostrar mensaje nuevamente. ID debe ser numérico. Si es que no está vacío y, no es y es numérico, tenemos que buscar un trabajador. Entonces, lo que podemos hacer es buscar el trabajador. Entonces voy a hacer un método que va a retornar un trabajador. Bueno, podemos hacer el método en algún lado, podemos implementarlo directamente acá. En este momento, bueno, lo voy a implementar acá para que quede todo como está en el ejemplo solamente. Pero es mejor si tenemos después una sola clase que haga las búsquedas, los listados, los ingresos. Entonces, vamos a buscar para todos los trabajadores. Si el trabajador.getID es igual al ID, si el trabajador.getID es igual a ID que ando buscando,
significa que encontramos el trabajador, por lo tanto tenemos que mostrar sus atributos por pantalla. Entonces, en el JT nombre, guardamos trabajador.getNombre. Saco el nombre y lo guardo ahora. Me faltó el punto set text. En el cuadro de texto del nombre, guardo el nombre del trabajador. En el cuadro de texto de la dirección, guardamos la dirección. En el cuadro de texto del teléfono, get teléfono. En el cuadro de texto del sueldo, get sueldo. Sí, cuando lo muestra ahí mismo en la ventana o abre otra. En la misma ventana. Ahora, acá tenemos que hacer el proceso inverso. El sueldo es un integer, por lo tanto tenemos que transformarlo a string. Entonces para eso usamos string.valueOf y le pasamos el sueldo. Y falta la región. Y la región es un caso particular, porque en la región yo tengo que seleccionar uno de todos los que están ahí, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es sacar, crear un objeto, por ejemplo, combo box model, y el combo box model es el listado de todos los elementos que tiene el combo box. Entonces sacamos this.combobox región, regiones.getModel. Saco el modelo del combo box. Luego iteramos el modelo. Desde el 0 hasta el combo box model.getSize, ahí voy a tener el tamaño. Lo que tenemos que marcar es si es que el combo box model.getElementAtI, que es el elemento que estoy usando, punto toString, para transformarlo a string, punto equals, para compararlo porque es texto, a la región seleccionada. Y la región seleccionada es trabajador.getRegión. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Del combo box model, que es todo el listado de las regiones, le pido un elemento en la posición i, que es del for. Ese elemento lo transformamos en string, recuerden que son objetos. Una vez que está transformado en string, lo comparo con la región del trabajador que acabo de encontrar. Si es que son iguales, marcamos como seleccionado. Combo box model.set selected item y le paso el i. Y bueno, hacemos un break para no tener que seguir buscando las demás regiones, y ya la encontré, para no terminar el ciclo for. Y ahí debería quedar todos los datos del trabajador en el formulario. Si es que terminamos el ciclo for y nunca encontramos el trabajador, mostrar mensaje, ID no encontrado. Profe, en la búsqueda recién de la región, ¿cuál es el que muestra la región ahí? ¿Cuál es Acá te falta con... ¿Cuál es qué cosa? ¿Cuál muestra la región que encontraste? Acá, porque no es que la muestre, sino que del combo box selecciona la que corresponde. Entonces, por ejemplo, probemos. Tenemos eso.
Obviamente si yo le pongo, lo dejo en blanco, debe ingresar un ID. Ingreso un ID nada que ver, el ID debe ser numérico. Ingreso un número, ID no encontrado, porque no tenemos nada ingresado todavía. Vamos a ingresar uno. Entonces va a ser funcionario 1, dirección, teléfono, sueldo. Si ponemos guardar, nos falta la región. Primera región. Guardar, funcionario ingresado. Si yo busco ahora el funcionario 1, me completa todos los campos de nuevo. Acá tenemos un error. Está poniendo el 1 ahí. Y en realidad tiene que seleccionar el elemento. Acá es this.cbregion.set selected index y recién había puesto combo box model, es el objeto completo. Probamos de nuevo. ID 1, nombre, funcionario 1, dirección, teléfono, sueldo. Región tercera, guardar, funcionario ingresado. Si yo voy a ingresar el 2, funcionario 2, dirección, teléfono, sueldo, región metropolitana, guardar, funcionario ingresado. Si yo busco el 1, me muestra los datos y me cambia de nuevo la región. Si ahora busco el 2, me muestra los datos y me cambia la región. Si busco uno que no existe, ID no encontrado. Bueno, si es que no lo encuentra, sería bueno que borremos los datos igual, para que no se confunda el usuario. Entonces usamos el botón limpiar. Si es que no está encontrado, limpiar campos y mostrar mensaje. Podríamos volver a poner el ID una vez que limpiamos los campos, this.jtid.setText ID string. Entonces, si es que agregamos uno, funcionario 1, primera región, guardar, ID 2, funcionario 2, segunda región, guardar, buscamos el 1, lo encuentra, y también deberíamos hacer que borre eso cuando lo encuentre, porque me está mostrando ingresado. Entonces, al buscar, vamos a limpiar y mostrar los mensajes. Busco el 2, lo va a encontrar, busco el 3, y ahí me dice ID no encontrado. Entonces me borran los otros y me marca el ID no encontrado. Entonces cuando yo busco, voy a hacer que borre eso antes de... Entonces es this.labelinfo set visible falso. Ahí lo ocultamos. O bien podríamos, si es que lo encontramos, mandar un mensaje que diga funcionario encontrado. Y ahí tenemos la búsqueda de elementos dentro de del listado. Bueno, acá está hecho similar con una variable extra para las búsquedas y nos falta el eliminar. Y el eliminar es exactamente el mismo proceso, con la única diferencia de que vamos a tener funcionario en el botón borrar, evento, acción, voy a copiar el mismo código del buscar al borrar, porque va a funcionar de la misma manera. Voy a hacer la información invisible, voy a sacar el ID, si es que el ID está vacío, voy a mandar un mensaje que debe ingresar el ID, si es que no, voy a tratar de transformarlo, si es que lo transformo, voy a buscar de toda la lista de trabajadores,
voy a sacar el trabajador, pero una vez que lo encuentro, lo que tenemos que hacer es eliminarlo. Entonces this.lista trabajadores.delete remove y le paso el trabajador. Entonces el trabajador que encontré, que es el ID que ando buscando, lo elimino de la lista. Y después mostrar mensaje. O podemos colocar el nombre del trabajador. Eliminado. Entonces podemos sacar, por ejemplo, el nombre. Antes de eliminarlo tengo que rescatar el nombre, si no lo voy a perder. Trabajador.getNombre. Una vez que tengo el nombre, borro al trabajador y después mostramos nombre eliminado. Y terminamos. Entonces, nuevamente buscar y debe ingresar un ID, borrar debe ingresar un ID. Vamos a agregar uno, funcionario 1, región 1, guardar. Funcionario 2, región 2, guardar. Funcionario 3, región 3, guardar. Ahí tenemos 3 funcionarios agregados. Voy a buscar, si busco el 1, lo va a encontrar. Ahora me borra el mensaje para que no se vea si es que estoy buscando con todos los datos del 1. Si busco el 2, me va a mostrar los del 2. Si busco el 3, me va a mostrar los del 3. Si pongo borrar al 2, por ejemplo, borrar, funcionario 2 eliminado. Si le pongo buscar ahora al funcionario 2, ya me dice que el ID no está encontrado. Entonces me debería seguir funcionando el 1, el 3, funcionario 3, pero el 2 no existe. Si pongo buscar el 3, lo borro, eliminado. Si lo busco nuevamente, no existe. Y ahí me debería quedar solamente el funcionario 1. También lo podemos eliminar y no va a quedar ninguno. Limpiamos y borra todo el formulario. Entonces ahí tenemos la funcionalidad básica de una aplicación completa. Queda el ejercicio propuesto, ese se lo voy a dejar de tarea, y básicamente lo que consiste en agregarle 2 atributos, que es el valor hora y hora trabajada, y un botón calcular, que con eso calcule el valor hora y que permita, además de eso, modificar los campos. Implementa un método que permita modificar el valor de los datos de un trabajador menos el ID. Para evitar que se pueda modificar un elemento, se puede usar el disable. Por ejemplo, si es que nosotros buscamos un trabajador, lo encontramos, lo mostramos, podemos deshabilitar this.jtid.set editable y le ponemos falso. Entonces cambiamos eso y cuando apriete el botón limpiar, volvemos el editable a verdadero. Entonces de esa manera vamos a poder buscar información. Por ejemplo, primero vamos a ingresar un funcionario, dirección, teléfono, sueldo, región, lo ingresamos, ponemos buscar, busco el 1 y ahí debería no, pues no debería dejarme ingresar cuando lo busque. No, lo puse en el eliminar, parece. Voy a revisar dónde puse el valor. Claro, lo puse en el eliminar, tiene que ser en el editar.
lo encuentra y deja que no se puede editar. Nuevamente ingresamos un trabajador. Guardamos, funcionario ingresado, lo buscamos y ahí no me deja cambiar el ID. Entonces no puedo editarle el número. Puedo editar cualquiera de la otra información, pero el ID no. Y después al limpiar ya voy a poder nuevamente escribir información en cada uno. Entonces eso van a necesitar set editable, verdadero y falso, cuando quieran bloquear la edición de un control sobre otro. Y con eso pueden hacer en la edición el mismo proceso. Buscan al trabajador, le agregan el botón guardar, pero que en vez que guarde otro trabajador, como ya va a existir, solamente actualizan los campos que ya tienen. En el caso del calculador de horas, es mostrar las horas trabajadas y el valor hora y el botón calcular. Y la segunda parte calcula el sueldo del trabajador mediante la multiplicación de valor hora por horas trabajadas. Entonces solamente aceptan esos dos, ingresan esto y el sueldo del trabajador ya no se ingresa directamente como lo estamos haciendo ahora. Este se coloca que no sea editable y agregan esos dos atributos. Van a tener que modificar la clase trabajador para que tenga esos atributos, si es que quieren almacenarlo, para después poder, cuando busquen al trabajador, que aparezcan estos valores por pantalla. El sueldo del trabajador se va a calcular en base a la multiplicación de esos dos.